Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Tengan un saludo cordial a todos los presentes. El día de hoy vamos a hacer una presentación correspondiente a la guía didáctica sobre la nueva técnica 339-162 que corresponde a la caracterización de campo. Bueno, como ya se estableció, la norma técnica peruana 339.162 establece los lineamientos y requisitos para caracterización de campo, en este caso de materiales de tierra, de rocas, en un proyecto de ingeniería civil. Bueno, esta norma es fundamental para que, en primer lugar, se garantiza la seguridad y estabilidad de las estructuras. También se minimizan los riesgos geotécnicos asociados a la interacción con materiales terrestres y otros, ¿no? En esta guía se presentará una descripción detallada de la norma, sus objetivos y alcances, donde se abordan aspectos claves como la caracterización del campo propiamente dicho. Bueno, como objetivo principal tenemos que se tiene que llegar a cómo es que nosotros extraemos una muestra adecuada como la que se ve en pantalla después de realizar la calicata. Bueno, en este caso nosotros tenemos que saber cuáles son los pasos para realizar una calicata. En este caso vamos con los procedimientos para su uso en exploración. En primer lugar, la instalación de equipos de protección personal. Como bien sabemos, los equipos de protección personal son muy esenciales para el trabajo en sí. En este caso consta del chaleco, que es correspondiente en este caso a la Escuela de Ingeniería Civil, que tiene un color específico, los guantes también y por supuesto el casco de seguridad, que va acompañado de los lentes de seguridad, que es recomendable que sean lo más transparentes posibles. Luego, limpiamos y despejamos el perímetro donde se va a realizar la calicata. En este caso es recomendable que se utilice una palana recta, una palana plana y no una palana de cuchara, porque es más trabajoso cuando esta palana se utiliza, ¿no? La que está en pantalla es la más recomendada. Se tiene que hacer un correcto limpiamiento del área para poder realizar nuestro trabajo. Ahora, la realización del trazo de la calicata. Nosotros hemos acatado lo que dice según la normativa. La norma dice que debe ser al menos 1 metro cuadrado en el área superficial y bueno, de profundidad sería 1,5 metros. En este caso, como podemos ver en pantalla, se realiza dicho trazo del perímetro, en este caso de la calicata, con una wincha y también con yeso para que tenga, digamos, muy bien marcado dónde se va a realizar el trabajo. Ahora, se realiza la excavación mínima, como ya se comentó, de 1,5 metros. Tenemos que tener sumo cuidado porque en este caso no sabemos qué tipo de suelo es. Hay muchas veces que el suelo es beneficioso para la trabajabilidad que se tiene dentro del campo. En este caso, si es arena o es tierra, bueno, sería más fácil hacer la calicata, pero no siempre es esto así. Hay veces que encontramos hasta confinado, encontramos piedra de gran tamaño y eso va a depender propiamente del área y del campo donde se va a realizar dicho trabajo. En este caso el compañero vemos que no tiene mucha dificultad por el momento para realizar la calicata. Ahora, el reconocimiento del área del proyecto podemos ver pasos como la región, provincia, distrito, el código, coordenadas de longitud y latitud, que son muy importantes esos datos. Ahora podemos ver la primera muestra que se ha extraído de la calicata que hemos realizado, que es la que está en pantalla, y también la segunda muestra. Si bien es cierto, las muestras son similares, pero tienen ciertas características. Y ahora con la tercera y la cuarta muestra que se están presentando, podemos ver que esas características son más contrastables una con otra, ¿no? En este caso podemos ver que el significado y uso que nosotros tenemos con la calicata va de la siguiente manera. Nosotros cuando realizamos la calicata tenemos que ver primero el color, tenemos que ver la granulometría de la prueba o la muestra que se va a realizar, que se saca, y tenemos que tener un plan de exploración, que en este caso va correspondiente al reconocimiento del campo, que es muy necesario para ver dónde nosotros vamos a trabajar, dónde se va a realizar dicho proyecto, ¿no? Ahora, el plan de exploración va correspondiente a la calicata, tiene que acatarse según la normativa que se da, según la norma técnica peruana, con los procedimientos correctos, con los instrumentos de protección personal
y entre otros. Ahora, los materiales y equipos utilizados, por ejemplo, en la muestra inalterada del suelo, es una muestra que se extrae y se maneja de manera en que se preserve su estructura, ¿no? Su textura y propiedades originales, sin ser alteradas. Esto podría reducirse hasta una inalteración significativa, ¿no? Y la muestra alterada del suelo se muestra, bueno, ha sido prácticamente modificado o perturbada durante su extracción, su manejo, su almacenamiento. En este caso podría cambiar su estructura, textura y propiedades originales. En estas dos son las que se diferencia correspondiente a las muestras que se sacan, ¿no? Las que se ven en pantalla, por ejemplo, son, bueno, una clara muestra de cómo se verían cada una de ellas, ¿no? Y también el tubo de pared delgado, que es un instrumento, un tubo metálico que actúa como conducto para cables eléctricos, brindando una capa de protección para las muestras, ¿no?, que se va a realizar. Ahora, el equipo de perforación manual, podemos ver que tiene, por ejemplo, la palana, que es una palana normal, regular según la normativa, de hoja plana, de unos 2.25 kilogramos aproximadamente, que en este caso es utilizada para cortar, moldear la tierra, permite trabajar con precisión y sin dañar la estructura. También está el pico, que es una herramienta formada a base de barras metálicas en un extremo puntiagudo y otros combinados en la punta y la pala, ¿no?, de aproximadamente 3 kilogramos. En este ensayo de pared delgada se usó para cortar y demoler la tierra endurecida, en este caso permitiendo facilitar su excavación, ¿no? También está la escalera, que se utilizó para llegar a lo profundo de la calicata, porque mientras más se va trabajando, la calicata va tomando una profundidad hasta llegar a 1,5 metros, como lo dice la normativa. Y para facilitar nuestro trabajo y la extracción de la muestra, utilizamos dicha escalera, ¿no?, como la que se ve en pantalla. En este caso, dentro de la calicata puede incluso estar dos personas que van trabajando y pueden, digamos, reducir o, bueno, sin modificar la muestra, la extracción de la muestra, se podría realizar dicho trabajo. A su vez también está la wincha, que es una herramienta de medición portátil y retráctil que fue utilizada en el ensayo para medir la profundidad de la calicata, que consiste en una cinta métrica flexible en la cual se enrolla y se encaja resistentemente con el plástico de metal. Es una wincha, digamos, convencional, por así decirlo, pero debe ser precisa para el trabajo. También se utilizó la comba, que es una herramienta de metal de aproximadamente 3 kilogramos, utilizada para golpear los tubos. En este caso también se utilizó la barreta, que es muy importante para, digamos, donde hay unas zonas muy duras, se pueden utilizar perforaciones en la tierra endurecida. Tiene unas medidas de 1 o 2 metros de largo y, bueno, esto se utiliza simplemente para, digamos, las perforaciones de tierra endurecida y se haya hecho mejor, digamos, el trabajo. Y también un cuchillo para extraer la muestra. También la cinta adhesiva, que es una tira utilizada para cerrar y proteger los paquetes, en este caso de la muestra, ¿no?, para los materiales. También está el plumón indeleble, que se utiliza para el marcaje de todas las muestras, en este caso de las que se van a extraer, ¿no?, con una bolsa. Y justamente esa es otro de los materiales que se utilizan, ¿no? También está la balanza, que es un instrumento de medición utilizado, bueno, para determinar el peso y la masa. En este caso se utiliza para el ensayo, para obtener un peso de instrumento empleados, y también, por supuesto, para las muestras sería muy necesaria. Y como ya habíamos mencionado, las bolsas plásticas, que son, bueno, recomendables, flexiblemente fabricadas principalmente de polímeros como polietileno de baja o alta densidad, y también polipropileno utilizada en los ensayos, ¿no? Ahora, los equipos de seguridad, como ya habíamos mencionado, es el casco, que, bueno, es de uso personal, netamente personal, diseñado para proteger la cabeza de posibles impactos o de caídas de objetos. También los guantes de seguridad, que, si bien es cierto, son equipos de protección que cubren las manos, pero también nos protegen de cortes, abrasiones, quemaduras, ciertos productos químicos y, bueno, los golpes, ¿no? Los lentes de seguridad, como ya se había comentado, son los más recomendables, son los de seguridad lo más transparente posible. Esto para que no dificulte al momento de realizar dicho trabajo, ¿no? Y también están los zapatos punta de acero, que son muy necesarios. Cuentan con una punta reforzada de acero para proteger los dedos contra algún impacto, ¿no? Ahora, el muestreo, como se puede ver en pantalla,
Vemos la extracción de la muestra inalterada. En este caso se utiliza el tubo de acero que se había comentado en los materiales. Se utiliza con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este tubo va a hacer que la muestra se adhiera a sus paredes y posteriormente se pueda, digamos, sacar y llevar al laboratorio. Ahora, se debe realizar este trabajo con completo cuidado. ¿Por qué? Porque digamos, el estrato donde se está sacando debe ser uno solo. Hay veces en que nosotros simplemente al perforar un estrato puede que lleguemos a otro. Se debería hacer lo más horizontal posible correspondiente al plano donde se está. Si es que el estrato donde se está, digamos, sacando la muestra es demasiado duro o muy conflictivo para su trabajo, se utiliza la comba, que es otro instrumento que ya se pidió, ¿no? Que también se puede utilizar para extraer la muestra. En este caso, como el compañero está en pantalla, puede verse lo eficiente que son, digamos, los instrumentos de seguridad como el casco, los lentes y el guante, por supuesto, porque pueden, digamos, sufrir ciertas ocurrencias o accidentes dentro de todo el trabajo, ¿no? Ahora, también la extracción de las muestras alteradas podemos ver que se realiza de la siguiente manera: directamente del estrato donde está sacando la muestra hacia la bolsa, ¿no? En este caso, el guante, digamos, podría tratarse como un factor que altera las muestras y bueno, por eso tiene ese nombre de muestra alterada. Ahora, ¿por qué, digamos, no se extrae de manera, digamos, más conservativa? Porque no se diferenciaría de la muestra inalterada. En este caso, esta muestra nada más es para ver, digamos, el tipo de estrato, para su clasificación. En este caso podemos ver el color, la textura que puede tener. En este caso, la persona que está tratando de sacar la muestra puede identificar también el olor. Y son datos que, bueno, se llevan al laboratorio, también se registran paso a paso, entre otros, ¿no? Ahora, la primera muestra extraída la podemos ver de la siguiente manera. El tubo de material, bueno, se ensambla de la siguiente manera. Como tiene esos tornillos, bueno, prácticamente se están utilizando para que desafloje y la muestra salga de manera más adecuada posible. El procedimiento se debe hacer en un lugar, digamos, limpio más o menos, para que la muestra no sea muy alterada, como estamos viendo en pantalla. La trabajabilidad que se tiene también debe ser la más precisa posible, ¿no? En este caso podemos ver que el compañero, bueno, la persona que está realizando la muestra, la saca con el mayor cuidado posible para que no afecten, pues también el destornillador puede ser un factor de alteración, ¿no?, dentro de la muestra, y más aún si la muestra que se quiere rescatar es una muestra inalterada. Como podemos ver, ese es el procedimiento correcto que se debe hacer, ¿no? Ahora, esa bolsa también es muy importante para que se pueda conservar un solo lado del tubo, ¿no? Cumple un rol también bastante importante. Ahora, una vez que se sacan esos pequeños anillos que están ensamblados, se va a proceder a retirar la muestra que está dentro de las paredes del propio tubo, ¿no? De la siguiente manera, como se está mostrando en el video. Ahora, la muestra, como podemos ver, ya se han sacado dos, ¿no? Ya hay dos muestras que se han sacado. En este caso se parte, digamos, se abre por la mitad ese tubo y sale de esa manera la muestra. Vemos cómo está sacando una tercera muestra para poder, digamos, identificar o tal vez contrastar la textura, el color e incluso a simple vista la granulometría que puede tener. En este caso la tercera muestra, ¿no? Ya se sacó la primera, la segunda y la tercera. Ahora, bueno, están por la cuarta muestra. Y el procedimiento es el mismo. Se debe hacer con mucho cuidado para que no se altere ninguna de las muestras. Ahora, es muy necesario que todo quede registrado. Es decir, cada procedimiento, cada paso que nosotros tengamos, siempre debería quedar registrado. No es necesario que haya siempre un video, pero siempre se debe tomar el paso a paso de cómo se está conllevando el trabajo. Debe haber una persona que lleve ese registro detalladamente.
y por supuesto debe estar pendiente dentro de la obra o bueno, la exploración de campo que se está realizando, en este caso la calicata, ¿no? Ahora, la determinación de condiciones superficiales. La observación visual que consiste en, bueno, directamente ver el sitio, evaluar las condiciones, en este caso del suelo, si hay presencia de agua, de humedad, vegetación y otros obstáculos que pueden haber, porque es bastante importante que nosotros tengamos eso en cuenta. La calicata corresponde a lo que nosotros vayamos a trabajar. Como ya se mencionó, es 1,5 metros de profundidad. Ahora, se identificaron suelos orgánicos, en este caso de alta materia orgánica, densidad y compresibilidad. Había presencia de agua, se observó humedad, donde, bueno, posiblemente haya su agua subterránea, y también el suelo estaba húmedo y relevante para evaluar su comportamiento mecánico. En este caso, con la presencia de agua, esto se ve alterado, ¿no? El suelo, digamos, era de color oscuro, en este caso pardo gris, y bueno, el olor de la tierra también, como lo mencioné, es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Ahora, el suelo arenoso en este caso tiene textura granular, color claro, y bueno, hay en unas notas adicionales. Se registraron observaciones que, bueno, la extensión del suelo orgánico, los estratos intercalados y la variabilidad en humedad son muy, digamos, volátiles. Ahora, la clasificación y condiciones, podemos tener el tipo de suelo, que puede ser orgánico, con alto contenido de materia orgánica, baja densidad y compresibilidad. Puede ser arenoso, que en este caso granular, una partícula entre 0.075 milímetros y 4.75 milímetros, una densidad de compactación, bueno, que se tendría que evaluar, ¿no? Las condiciones de humedad también podrían verse, por ejemplo, que es un contenido de agua significativo, pero sin embargo no podría ser saturado. Y bueno, la caracterización de campo es el primer paso para la comprensión y el dominio del área. Según la norma técnica peruana 369.162, la hemos tomado como guía.